Aprendiendo de la palabra de Dios. Y nuestro tema de hoy, amor sin preferencias. ¿Cómo es? Amor sin preferencias. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 36, versículos del 36 al 37. El amor sin preferencias. El mundo cada día es más difícil. Cada vez el dinero dura menos. Cada vez la situación económica es más apretada, de tal manera que ha sido necesario que en el hogar la pareja tenga que trabajar. Trabaja el esposo, trabaja la esposa, y de esta manera podemos suplir aquellas necesidades que nosotros tenemos. Pero surge un problema, y es que porque los dos estamos trabajando, descuidamos también nuestro hogar, descuidamos también nuestros hijos. Es necesario trabajar los dos porque cada vez el tiempo es más difícil. El problema es que muchos de nuestros hijos también se encuentran en ese descuido. Por falta de tiempo, ya no le podemos dedicar a todos por igual el mismo tiempo. Por falta de ese tiempo que nosotros ya no tenemos por estar trabajando los dos, cada vez a nuestros hijos le ofrecemos menos tiempo, y lo que es más grave y lo que es más triste, solamente a algunos de ellos podemos beneficiarlos de nuestro tiempo. No podemos dedicarle tiempo a todos por igual. Jacob, un hombre bendito de Dios, pero que estaba acostumbrado también a moverse de un lugar para otro, posiblemente también se acostumbró a no tener tiempo suficiente para su familia. Miremos ahí en el capítulo 36, versículos 6 y 7. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, y separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni en la tierra donde moraban los podían sostener a causa de su ganado. Ellos tenían que estar buscando un lugar y otro para poder vivir, un lugar donde puedan estar su ganado. Cada uno de ellos tenía mucho ganado, eran personas muy ricas, y por ser muy ricos también tenían que moverse de un lugar para otro. Donde se acababa la hierba, donde se acababa el pasto, donde se acababa el alimento para sus animales, ¿qué hacían? Tenían que moverse, tenían que irse, y probablemente por eso no podía tampoco tener mucho tiempo para dedicarle a su familia. Y eso sucede también con nosotros. Hoy estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo, porque estamos muy ocupados, y en algunos casos es necesario hacerlo. La historia de José es lo que nosotros vamos a mirar. Ese niño consentido, pero que también cuando era niño todavía ayudaba a su familia. Capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿qué hacía? Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José era un muchacho que apenas tenía, ¿cuántos? 17 años, pero ya estaba apacentando también el ganado, los animales de su padre, lo hacía con sus hermanos. Aunque era niño y aunque era uno de los consentidos, él participaba de lo que hacían sus padres. El problema de nosotros es que además de que no tenemos tiempo para ellos, muy poco los hacemos participar también de lo que nosotros hacemos. Hay personas que tienen negocios y que son prósperos, que sus hijos no los conocen, que sus hijos no saben cómo funcionan. Sus hijos lo único que saben es estirar la mano para que el papá se las llene, para que la mamá se las llene. Pero los hijos no saben qué están haciendo sus padres.
Hay muchos hijos hoy en día que lo único que saben es exigir, por la sencilla razón de que ellos no saben de dónde proviene el dinero que sus padres les dan. Sabe que él tiene un buen negocio, pero no sabe cómo funciona. Y lo que es más triste, cuando ese día llegue y el padre se muera, sus hijos quedan en la calle. Queda con un bonito negocio, pero que sus hijos no lo saben manejar. Y por lo tanto, muy pronto se comen lo que les dejó y después quedan en nada. Porque nosotros somos muy dados a no dejar participar a nuestros hijos de lo que nosotros hacemos. Hay padres que han sido muy buenos empresarios, comerciantes, y cuando murieron, su esposa, sus hijos, no sabía quién le debía plata. No sabía cómo manejar ese negocio. Y por lo tanto lo que hicieron fue acabar. José era un muchacho que tan solo tenía 17 años, pero ya estaba al cuidado del ganado que era de quién. De su padre. Ya participaba, porque de esa manera nosotros aseguramos un futuro para ellos. No basta con que usted tenga un buen negocio, porque si sus hijos no lo saben manejar, lastimosamente va a llegar el día donde ellos se lo van a comer. Sencillamente porque no lo saben manejar. Él no tiene ni idea de lo que usted hace. Él no tiene ni idea de dónde es que usted saca el dinero. ¿Se imagina? Él dice, sí, mi papá tiene este trabajo, pero lo malo es que él no sabe. No sabe cómo hacerlo. Y cuando nosotros nos morimos, dejamos a nuestra familia indefensa. Porque ellos no saben qué hacer. Nosotros creemos que ser buen padre, buena madre, es darle absolutamente todo a nuestros hijos y que a ellos no les haga falta nada. Eso es verdad, eso es bueno, eso es nuestra obligación. Pero también es nuestra obligación enseñarles a defenderse el día en que nosotros ya no estemos. La pregunta es, ¿qué pasaría si usted como papá, esta tarde Dios decide llevarse? ¿Cómo van a quedar sus hijos? José tenía 17 años, pero si no hubiera estado su papá no había problema, porque era a los 17 años, ya sabía hacer ¿qué? Trabajar. ¿Amén? Él ya sabía trabajar, y tenía ¿cuántos años? 17 años. Por lo tanto, si Jacob se iba y se moría, no había mucho problema. Pero, ¿qué pasaría si usted como papá hoy, Jesucristo le dice, este es tu último día, porque hoy te voy a llevar? Y recuerde que para morirse no hay que estar enfermo, simplemente que Dios se lo quiere llevar. Póngase a pensar por un instante, ¿qué pasaría con sus hijos si hoy Dios se los lleva a usted? ¿Cómo van a quedar? Si no les enseñó a trabajar, nosotros nos contentamos con lo que nos han dicho nuestros padres. La mejor herencia para nuestros hijos es el estudio, y eso es verdad. Pero si no sabe hacer nada, hay mucha gente allá afuera profesional con 2, 3 títulos que se está muriendo del hambre porque no consigue trabajo. ¿Cómo está nuestra familia? Y comienza la historia entonces de Jacob, pero la tragedia familiar también estaba por llegar. La tragedia en esa familia. ¿Y sabe por qué comenzó la tragedia en la vida de José? Veamos ahí en el versículo 3. Y amaba Israel a José, ¿qué dice ahí? Más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y comienza la tragedia para esta familia. ¿Cuándo? Cuando su papá empieza a amar más a uno de ellos que a los otros. Empieza a amar más a José porque era en ese entonces el menor. Porque después ya dejó de ser el menor, pero ahí era el menor. Porque era lo que decimos allá afuera, el concho. Y empezó a amar más a José que a los otros hermanos. Empezó ese amor, pero con preferencia. Y nuestro tema, amor sin preferencia. Yo no tengo que tener preferencia por alguno de mis hijos. Yo no tengo que tener preferencia por alguno de los de mi familia. Dios nos manda a que nosotros tenemos que amar a todos por igual. Dios manda que nosotros debemos amar a todos por igual. A nuestro hijo, sea el menor o sea el mayor. El problema es que en muchos hogares
o aman al mayor y no le prestan suficiente atención al menor, o aman al menor y toda su atención va enfocada ¿a quién? Al menor, y se olvida del mayor. Y el mayor ahora pasa a hacer las labores de papá y de mamá, porque ahora el mayor es el que se tiene que encargar del menor, y nos olvidamos del mayor. Y toda nuestra atención en el menor. Y comenzó la maldición en ese hogar. Cuando todo iba bien, José era un niño pero responsable, pero el problema es que su papá lo amaba más a él que a sus propios hermanos. Cuando nosotros preferimos a uno de nuestros hijos o a cualquier otra persona por encima de los demás, ¿qué produce? ¿Qué produce en ellos? Primero, vamos a mirar algunas cosas que nosotros hacemos que suceden en nuestros hijos por no dar amor a todos por igual. Primero, ¿qué es lo que sucede? Rechazo. En el versículo 4, ¿qué dice? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice ahí? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando sus hermanos se dieron cuenta que su papá prefería más a su hermano, ¿qué causó en ellos? Odio, rechazo. Empezaron a rechazarlo. Produjo celos en ellos. Y eso es lo que nosotros causamos en la vida de los demás cuando ellos se dan cuenta que nosotros preferimos a alguien por encima de ellos. Y a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué tanta violencia en mi hogar? ¿Por qué estos hermanos no se entienden? Dice que ellos ya no le hablaban como dice ahí. Damos otra vez la parte final del 4. Y no podían hablarle, ¿qué dice ahí? Pacíficamente. Ellos ya no podían hablar pacíficamente. Si no podían hablar pacíficamente, ¿qué significa? Que siempre hablaban ¿cómo? Con gritos, con insultos, no se podían soportar el uno al otro, se la pasaban peleando entre ellos, porque dice que ellos no podían hablarse, como dice, de manera pacífica. Si en su hogar usted ve que hay mucho pleito entre sus hermanos, ¿no será que está prefiriendo alguno de ellos? Y por eso es lo que ha causado que ellos no se puedan hablar de manera pacífica. Que siempre que se encuentran los dos terminan en pleitos, terminan peleando, porque no se soportan el uno al otro. Porque tal vez hay celos en el corazón de uno de ellos, porque se ha dado cuenta que usted y yo como papá nos cargamos más con el menor que con el otro. José era el menor y el papá se cargaba ¿con quién? Con el menor. Por lo tanto, los otros hermanos dicen que no le podían hablar de manera pacífica. Cada vez que los dos estaban juntos terminaban peleando. Cada vez que estaba con sus hermanos terminaban en discordia, porque había algo en su corazón, porque había una herida en el corazón de los otros hermanos, que se la causó ¿quién? ¿Quién le causó esa herida? El papá. El papá le causó esa herida a los hermanos, porque ellos se dieron cuenta que el papá prefería más a José. Y dice que eso produjo en ellos rechazo, y rechazaban a su hermano. Segundo, ¿qué causa? Envidia. Versículo 11. Y sus hermanos, ¿qué dice ahí? Le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre solo meditaba, solo pensaba. Y dice ahí, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Qué pasa con ellos? Sus hermanos primero, ¿qué hicieron? Lo rechazaban. Segundo, ¿qué tenían? Envidia. Les causó envidia. Se sentían mal cuando a su hermano le iba bien. La envidia no es más que aquel sentimiento que me causa desagrado cuando a alguien le va bien. Eso es envidia.
Si usted se siente mal porque a otra persona le está yendo bien, ¿eso qué se llama? Envidia. Envidia. Y ese es un sentimiento que no solamente lo invade a las personas de afuera, aún al pueblo de Dios también. Cuando a alguno de los hermanos en la congregación le va bien, cuando uno de los hermanos está en un ministerio, entonces hay otros que sienten envidia. Los hogares, ¿por qué empiezan a destruirse? Cuando al interior de ellos llega la envidia. A Jacob le iba muy bien, y lo que hemos estudiado hasta ahora de Jacob era un hombre que era muy próspero, y todo lo que hacía, ¿cómo le iba? Bien. Pero ahora en el hogar, ¿cómo le empezó a ir? Mal. Era muy buen empresario, tenía mucho ganado. Es más, mire la separación. Cuando ellos se separan con Esaú, ¿por qué lo hacen? Porque tenían demasiados bienes, porque tenían mucha riqueza, pero eran muy ricos, pero un hogar a punto de destruirse. ¿De qué sirve ser el hombre más rico si no tiene un hogar con el cual disfrutar? ¿De qué sirve tenerlo todo materialmente si no tiene paz? Hay padres que dicen: yo trabajo duro para mi casa, y eso es verdad, felicitaciones. Pero ¿de qué le sirve trabajar duro si no tiene una familia con la cual disfrutar? ¿De qué le sirve llenar a su familia de todo lo necesario si no lo tienen a usted? Lo más triste para unos hijos es tener que ser huérfanos con los padres vivos. Eso es lo más triste. Hay mucha gente allá afuera, hay muchos niños allá afuera que son huérfanos y sus padres están vivos, simplemente porque los padres no tienen tiempo para ellos, y cuando lo tienen solo se lo dedican a uno. Yo sé que usted no lo hace, pero si de pronto por ahí algún sentimiento de hacerlo, no es bueno que se cargue solo con uno de sus hijos. No es bueno que se cargue solamente con alguien de su familia, porque eso va a causar, ¿hasta aquí qué cosa? Rechazo. ¿Qué más? Envidia. Y eso hace que viva en discordia, y eso hace que viva mal. ¿De qué sirve que usted tenga las mejores cosas en su casa si sus hijos, por estar en guerra, no los pueden disfrutar? Porque se rechazan del uno al otro, porque se tienen, ¿qué más? Envidia del uno al otro. Tercero, ¿qué causa? Odio, tanto que nos agredimos unos a otros, tanto odio que esa agresión muchas veces pasa aún a la muerte. Pastor, qué exagerado. Vea las noticias y se va a dar cuenta que no es exagerado. Y hermanos entre ellos mismos matándose por una herencia, matándose por dinero. Hermanos de sangre. Y se odian tanto que no solamente se agreden cada vez que se ven, sino que muchos han llegado aún hasta matar. Y todo eso, ¿de dónde surge? Simplemente cuando nosotros rechazamos a nuestros hijos y no le damos ese amor suficiente. Versículos 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para matarle. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, ¿y qué dice ahí? Y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Le tenían tanta envidia, le tenían tanto odio, que un día sucedió lo que no tenía que suceder. Empezaron a querer, ¿qué cosa? Matarlo. Lo querían matar. Después de que se amaban y eran hermanos. Después de que trabajaban juntos con él cuando él tenía 17 años.
pero pudo más ese sentimiento que había en ellos, pero pudo más esa herida que desde muy pequeños empezaron a sentir en su corazón. Nosotros podemos doblegar a nuestros hijos mientras sean pequeños, pero lastimosamente la vida siempre va en deterioro para nosotros. Mientras nuestros hijos van creciendo y se van haciendo fuertes, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos vamos haciendo débiles y nos vamos haciendo viejos. Hoy usted como papá de una patada, un puño o algo lo puede dominar, pero en grande, tal vez el que lo domina de un puño y de una patada son los hijos. Y lo hemos visto, y lo vemos allá afuera. Hijos que a sus papás los doblegan a punta de pata y puño. Y son los hijos, aquellos hijos donde un día sus papás hacían lo mismo con ellos, pero porque causaron tal herida en su corazón que eso empezó a crecer. Empezó a crecer. ¿Por qué tanta violencia ahí afuera y por qué tanta matanza? Muchos de estos niños, cuando miraban que el papá, con su fuerza de hombre, maltrataba a su mamá, ¿cuál era el pensar de esos niños? Cuando yo sea grande, yo voy a defender a mi mamá. Y ese sentimiento empieza a crecer y a desarrollarse tanto en el corazón de una persona que endurece el corazón y lo hace una persona perversa. Y después no atenta contra el papá posiblemente, pero sí lo vemos que lo hace por ahí afuera. Y sí lo vemos alzado en violencia, porque simplemente eso es lo que siempre desde pequeño pensaba. Porque una vez, sin darnos cuenta, tal vez los papitos, dañamos su corazón y creció el odio en ellos, tanto que querían, ¿qué cosa? Matarlo. Querían acabar con su vida. ¿Qué produce entonces la preferencia en el amor hacia unas personas? Primero, rechazo. Segundo, envidia. Tercero, odio. Cuarto, indiferencia. Tal vez nosotros no dañamos a nuestros hermanos, no nos atrevemos a eso, pero tampoco les ayudamos cuando ellos nos necesitan, porque nos hemos hecho indiferentes. Eso causa indiferencia. Tal vez usted podrá decir, bueno, yo sí no me atrevería a matar a mi hermano, tal vez yo tampoco, pero ¿cuántas veces nos hemos hecho indiferentes frente a su necesidad? ¿Cuántas veces nos hemos hecho indiferentes frente al problema que puede estar pasando? Y no nos importa, porque un día nuestro corazón se endureció. Versículo 27, ¿qué dice? Venid, ¿y qué dice ahí? Y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y entonces otro de sus hermanos, ¿qué dijo? No, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano, es sangre de nuestra sangre, ¿cómo lo vamos a matar? Aunque él no estuvo de acuerdo en matarlo, sí estuvo de acuerdo en ¿qué? En venderlo. No luchó por salvarlo, no luchó por dejarlo ahí en la casa. Se volvió, ¿qué cosa? Indolente también. Tal vez él dijo, no lo vamos a matar, pero sí véndanlo y que se lo lleven lejos. Tal vez nosotros no matamos a nuestros hermanos, pero nos volvemos indolentes y lo vendemos. Pastor, yo no he vendido a nadie, pero cuando usted se niega a ayudar a alguien también lo está vendiendo. Lo está vendiendo a la miseria, lo está vendiendo al problema, lo está vendiendo a la dificultad. Cuando usted y yo endurecemos nuestro corazón y no nos importa lo que a otros les pueda pasar, es como si lo estuviéramos vendiendo. Este hermano dijo, no, yo no estoy de acuerdo que lo maten, yo no quiero manchar mis manos de sangre, pero véndanlo, llévenselo. Se volvió indolente. Por eso hay mucha gente allá afuera indolente. Cada vez nosotros somos menos capaces de soportar el maltrato de los demás. Nos volvemos indolentes.
Nos volvemos fosforito, cualquier cosa y explotamos. Porque nuestro corazón se ha dañado. Porque hemos permitido que el rechazo tal vez de otros. Tal vez a usted nunca lo rechazó su papá y su mamá, pero tal vez sintió el rechazo de otros. ¿Cuántas veces en su mismo trabajo se sintió rechazado por los demás? ¿Cuántas veces en el colegio, en la universidad, sintió que los demás lo hacían a un lado? Y eso bastó para dañarle el corazón. Porque no entendemos que con Jesucristo podemos superar todo eso. El mundo podrá rechazarnos, nuestros padres podrán rechazarnos, nuestros padres podrán abandonarnos, mas con todo que dice Jehová, Él nos recogerá, Él estará con nosotros. El mundo podrá rechazarnos, pero Jehová de los ejércitos no. Tal vez el mundo, nuestros padres podrán hacernos a un lado, pero Jesucristo no. Y Jesucristo lo que quiere decirnos esta mañana es, si en algún momento cuando tú eras niño tus padres dañaron tu corazón porque sentiste el rechazo de uno de ellos, no te preocupes porque yo puedo sanar tu corazón. Yo puedo darte un nuevo corazón. Tal vez como esposo pudiste haber sentido el rechazo de tu esposa. Tal vez como esposa puedes estar viviendo el rechazo de tu esposo. Pero Cristo dice, yo quiero ser tu esposo. Amén. Yo quiero ser tu esposa. Amén. Yo quiero ser lo que tú necesitas. Y Jesucristo se convierte en nosotros lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitas tú? El amor de un hombre, Cristo te lo quiere dar. ¿Qué necesitas? El amor de una mujer, Cristo te lo quiere dar. ¿Qué es lo que yo necesito? Cristo quiere llenar ese vacío que el mundo no puede llenar. Amén. Habían estos hombres con el corazón herido y se lo hirió ¿quién? Su propio Padre. Y mire lo que es en todo lo que empieza a desarrollar. Creó en ellos un corazón duro, tanto que pensaron en matar a su hermano. Al final ya no lo mataron, pero ¿qué terminaron haciendo? Vendiendo. Tal vez nosotros no llegamos a ese extremo de matar a los demás, pero sí muchas veces nos volvemos indiferentes a lo que pasa. Quinto, desarrolla sentimientos de culpa en nosotros. Versículo 30. Y volvió a sus hermanos y dijo el joven, ¿qué dice ahí? No parece. ¿Y yo? ¿Qué dice? ¿A dónde iré? Y llega uno de sus hermanos, el que estaba responsable, y dice, ¿y dónde está mi hermano? ¿Y ahora? ¿Dónde iré yo? ¿Ahora qué haré yo? ¿Ahora con quién voy a salir? Tal vez nosotros cuando ya causamos daño a nuestros hermanos, nos invade un sentimiento ¿de qué? De culpa. Pero con eso no podemos hacer nada. Antes, por lo contrario, cuando nosotros tenemos ese sentimiento de culpa, lo que hace es estancarnos, no permite que avancemos. ¿Cuántas personas, por ese sentimiento de culpa que ahora se ha generado en su corazón, ya tampoco pueden avanzar? No pueden seguir adelante. Se quedan estancados. Hay muchas personas allá afuera con complejos. Hay muchas personas acomplejadas, simplemente porque un día sus padres causaron eso. Y nosotros estamos a tiempo. En nuestros hogares no ha pasado lo que empezó a suceder en este hogar. Jacob lo tenía todo, era un hombre rico, pero el problema ¿cuál era? ¿Y dónde estaba? En su propia casa. Sus hijos en contienda. Sus hijos pensando en matar entre ellos mismos. Sus hijos indolentes. Y eso es lo que nosotros miramos allá afuera. La sociedad es como un mar y nosotros los hogares, las familias como los ríos. Los mares se alimentan ¿de qué? De los ríos. La sociedad como ese mar ¿de qué se alimenta? De las familias, de los hogares. Hogares descompuestos, sociedad descompuesta. ¿Sabe cuándo se va a acabar la violencia allá afuera? Cuando se acabe la violencia en nuestro hogar. ¿Sabe cuándo va a llegar la paz allá al mundo? Cuando la paz llegue primero ¿a dónde? A nuestro hogar. Si en nuestro hogar hay sentimientos de culpa, de maldad, de venganza, tal vez no lo hagamos realidad en nuestro hogar, pero muchos lo están haciendo allá afuera. Allá afuera hay muchos sicarios
que dicen: yo soy ahora un sicario, porque a mí me ofendieron, porque a mí me maltrataron, porque ahora yo me estoy vengando. Hay muchos allá afuera que hoy causan daño a gente inocente, porque un día a él se lo causaron. Tal vez no lo hacen al interior del hogar, pero un día lo harán allá afuera. Lo que sucede en la sociedad es lo que sucede en nuestros hogares. Si usted quiere ver un día el mundo en paz, tratemos de que en nuestro hogar vivamos en paz. ¿De qué sirve salir allá afuera a hacer manifestación con olla para pedir la paz si llegamos a la casa y nos damos con las mismas ollas? No sirve de nada. Hay mucha gente allá afuera que está haciendo manifestaciones y sale con banderas, sale con ollas, con la cacerola, y después con la misma cacerola, al llegar a la casa le da a la esposa o al esposo. ¿De qué sirve? Llega a la casa contento de que fue a la manifestación a pedir paz y llega con la cacerola. Y los hijos le preguntan: ¿y dónde estaba? Y con una cacerolazo en la cabeza: cállese que vengo de pedir la paz. ¿De qué sirve exigir paz cuando nosotros no somos capaces de dar paz? La paz no va a nacer en el mundo. Allá es la conclusión. La paz nace en los hogares, nace en el corazón de las personas. Ahí nace la paz. Pero llegó la violencia simplemente por un error que cometió. Y miren todo lo que estamos mirando. Tan solo se generó por un solo error. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese error? Que Jacob amaba más a José que a sus hermanos. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó la violencia. Nos hacemos indiferentes, sentimos culpa y llega la mentira también a nuestra vida. Sexto punto: mentira. Una persona envidiosa por lo general es mentirosa. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y fueron a encontrarse con su papá, pero con una mentira. Genera mentira. Cuando nosotros amamos, pero con preferencia, muchos de nuestros hijos tienen que aprender a mentir. Y a veces para ganar nuestra atención. ¿Cuántos hijos allá afuera llegan con mentiras a sus padres tan solo para ganar su atención? Tal vez comienza con una mentira pequeña. El problema es que eso va creciendo. El problema es que nosotros los seres humanos somos hombres de costumbre. Nos acostumbramos a hacer lo bueno o nos acostumbramos a hacer lo malo. Nos acostumbramos a hacer una mentira pequeña para llamar la atención de mi papá y de mi mamá, y pronto termino una mentira más grande. Miento para que mi papá me preste atención y después miento para estafar a alguien. Amén. Porque así comienza. Y todo eso simplemente porque a veces como padres nos olvidamos de que tenemos que amar a todos por igual. Tenemos que amar a todos por igual. No puede haber preferencia para uno o para otro, porque dañamos. Y no solamente a nivel de hijos. No sé si a usted le ha pasado. Eso ocurre en la mayoría de los casos en mujeres, pero también ahora en hombres. Cuando los dos están solos, viven el esposo y la esposa solos, ¿cómo se la llevan? Bien, tienen tiempo el uno para el otro, se aman, pero cuando llega su primer hijo, ¿qué sucede? Toda la atención va ¿para dónde? Para el hijo, y se olvida de la esposa, y se olvida de la esposa, y también empieza a generar lo mismo. Envidia de ese padre con relación a su hijo. Ay, padre, ay, pastor, ay, hermano, ¿cómo va a ser eso posible? Hay hombres allá afuera que tienen tanta envidia de sus hijos que también los han matado. Y no es sino que prenda el televisor.
y se va a dar cuenta de eso. Porque nosotros no aprendemos a manejar nuestro amor, sino que siempre nos inclinamos. Hogares se han destruido porque las mamitas solamente le prestan atención a los hijos y se olvidan que tiene esposo. Hogares se han destruido porque el esposo se olvida de la esposa por estar pendiente solo de los hijos. Tenemos que aprender a tener un amor integral para todos. Es necesario amar a nuestros hijos sin olvidarnos de nuestra esposa, de nuestro esposo. Es necesario amar al esposo o a la esposa sin olvidarnos de nuestros hijos. Hay esposas que idolatran al esposo y han causado heridas en quién, en sus hijos. Y los hijos tienen celos de su papá y hasta odian a su papá, porque su mamá solo tiene ojos para quién, para su esposo, y no determina a sus hijos. Y eso causa también odio, causa envidia, causa rencor, el mal manejo del amor, amor sin preferencias. Dios tiene para nosotros amor sin preferencias. Él no prefiere a nadie para amarnos, Él nos ama a todos por igual, y de esa manera nosotros tenemos que aprender a amar. Nos volvemos mentirosos, nos volvemos séptimos, indolentes, ya no nos importa el dolor de los demás, no nos importa si por nosotros sufren los demás. Versículo 34, ¿qué dice? Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto, ¿qué dice ahí? Por su hijo muchos días. Y él rasgó sus vestiduras, y él lloraba y clamaba y estaba desesperado, pero a sus hijos no les importaba. Nos volvemos indolentes, no nos importa el dolor de los demás. Cuando nosotros permitimos que la sociedad, cuando nosotros permitimos que los demás endurezcan nuestro corazón, nos volvemos indolentes y no nos importa. Así sea el papá el que esté sufriendo, así sea la mamá, no le importa. Así sean los hijos, no le importa. Lo importante es conseguir lo que quieren. Lo importante es lograr lo que esperan. Y por eso la sociedad está como está. A ellos lo único que les importa es conseguir lo que quieren y no les importa irse por encima de quien sea. Lo importante es conseguir. La maldad, ¿dónde comienza entonces? En el hogar. Y con una mala decisión de nosotros los padres. Y no digo de los hijos, porque los hijos aprenden de nosotros. Los formadores de los hijos, ¿quiénes son? Nosotros. Por eso los padres somos los culpables. Octavo y último de esos puntos, hipocresía. Cuando nosotros nos volvemos indolentes, mentirosos, nos volvemos también hipócritas. Aparentamos vivir en paz cuando nuestra relación no es más que una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. Versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta él, Seol. ¿Y qué pasó? Y lo lloró su padre. Y sus hijos todos se abalanzaron a abrazarlo y a consolarlo cuando sabían que quiénes eran los culpables. Ellos, hipócritas. Ellos eran los que lo vendieron, ellos fueron quienes lo separaron de su hogar y ahora iban a darle consuelo. Nos volvemos hipócritas. Y todo eso simplemente por preferir a uno más que a otro. Un niño que sabe que es consentido por alguno de sus padres se vuelve caprichoso, se vuelve rebelde, y él obedece solo cuando él quiere, no cuando usted le manda, porque se vuelve rebelde. A los hermanos no les molestó tanto que él tuviera sueños, sino más bien la forma que él tenía de hablar. Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?
y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños, pero ¿qué dice al final? Y sus palabras. Lo aborrecieron por lo que él soñaba, pero lo aborrecieron también por lo que él hablaba, por la forma como él hablaba. Posiblemente José era un muchacho que no hablaba muy correctamente delante de ellos, porque sabía que tenía el respaldo de ¿quién? De su papá, porque sabía que era el consentido. Cuando nosotros tenemos a uno de nuestros hijos como el consentido, se vuelve rebelde, ese rebelde pasivo, donde él simplemente obedece cuando a él le da la y nada más. Y usted le podrá mandar 1, 2, 3 veces y no obedece. ¿Saben por qué? Porque él sabe que es el consentido. Y eso causa daño. Hay niños que son muy inteligentes, pero dado al consentimiento que le tienen sus padres, cuando usted habla con él o con ella, ¿qué parece? ¿Inteligente? Parece tonto. Parece bobo. No sé si usted lo ha pasado. Dice, pero es que ese niñito, esa niñita parece bobita. Y va a ver, no es bobita, es muy inteligente, pero es muy consentida. Es muy consentida. Y por eso actúa de esa manera. Por eso parece un bobito, por eso parece una bobita. Porque simplemente es muy consentido. A ellos, a los hermanos, no le molestó tanto el sueño que José tenía. Lo que le molestó era la forma de hablar que tenía José. Y lo aborrecieron por sus palabras, por lo que él hablaba. A veces nosotros podemos tener la razón, lo malo es la forma como lo decimos. Tal vez usted tiene la razón en lo que está exigiendo, lo que molesta es su actitud, lo que molesta es la forma que usted y yo tenemos para hablar. A veces nosotros nos volvemos muy arrogantes y muy jactanciosos. Creemos que nos la sabemos todas y eso genera aborrecimiento en los demás. No sé si usted la ha pasado. Hay gente que cree que se la sabe todas. Usted no le puede decir nada porque él es la última Coca-Cola, ella es la última Coca-Cola. Ella y él lo saben todo. ¿Sabe quién es el ignorante más ignorante del mundo? Aquel que cree que ya se lo sabe todo. Porque él nunca va a aprender nada nuevo. Total, él ya sabe que todo, él cree que todo lo sabe. ¿Qué cosa nueva va a aprender? Nada. La persona ignorante es aquella que cree que se la sabe todas. Por eso se estancó. Por eso no avanza. Por eso con ese poco conocimiento que tiene, basta. Él cree que con eso ya es suficiente. Nunca va a abrir su mente para aprender algo nuevo. Porque él cree que ya la sabe todas. Y por eso es su forma de hablar. Y por eso nadie quiere estar con él o con ella. No por lo que es, sino por la forma de hablar que tiene. Y todo eso, y toda esa bomba, y toda esa guerra, miren lo que sucedió en esa familia, todo eso sucedió por una sola cosa. ¿Cuál era? Que Jacob amaba más a José. Y eso produjo toda una guerra al interior de ese hogar, al interior de esa familia. Nosotros amamos a todos por igual. El problema es que no tratamos a todos por igual. Tal vez usted dice que yo amo a todos mis hijos. Sí, pero no los trata por igual a todos. Ese es el gran problema que tenemos. Amamos a nuestros hijos por igual, pero no los tratamos por igual. Si ama a sus hijos por igual, trátelos por igual. Porque la verdad es que amamos a nuestros hijos por igual. El problema está en que no los tratamos por igual. Exigimos a unos más que a otros. Le alcahueteamos más a unos que a otros. Usted y yo amamos a nuestros hijos. Los amamos por igual. El problema está en nuestro trato con ellos. No los estamos tratando por igual. Si usted le exige al mayor, exíjale al menor también. Si usted alcahuetea al menor, también haga lo mismo con el mayor. No tenga preferencias. Amamos por igual, pero tratemos también por igual. Nuestro carácter, nuestro temperamento no debe ser pretexto para tratar con brusquedad a los demás. A veces somos bruscos para hablar y eso daña el corazón de los demás. No prefieras a uno o al otro,
por ser mayor o por ser menor. Trata a todos por igual y algo inevitable pasará en tu familia y en la mía. Llegará la felicidad. Amén. Siempre la gloria a su Padre, Madre.